Muy buenos días, hermanos. Generalmente empezamos un poco despacio, checando que se esté viendo sin ningún problema la transmisión de el devocional. Bienvenidos al devocional Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, el que corresponde a este domingo 19 de febrero. Hoy es día del ejército. Si usted en la familia, entre los amigos, tiene a alguna persona que forma parte de esta gran institución, no dude en felicitarle, en darle un fuerte abrazo. Vamos a orar para encomendar este tiempo y que sea de bendición para todos nosotros. Como siempre, aquí checando detalles de la transmisión en el deseo de no estar hablando pensando que nos están ustedes escuchando y no sea así, pero parece que todo va bien. Vamos a orar, mi hermano, mi amigo, para que este tiempo sea de edificación para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana tan hermosa que podemos disfrutar, sobre todo, Señor, entendiendo que es un día que se destina para la especial adoración y alabanza a tu bendito nombre. Gracias, Señor, porque también dentro de todo este día podemos abrir este espacio para congregarnos, reunirnos, aunque sea a distancia, en tu bendito nombre, y así juntos, guiados por tu Santo Espíritu, acercarnos a tu palabra para aprender de ella lo que hoy tú tienes listo para nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gálatas 1:10 será uno de los 3 versículos que serán el apoyo bíblico para esta mañana. Vamos a checar si lo podemos leer sin lentes. Sí, parece que sí. Gálatas 1:10 dice la palabra de nuestro Señor. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabra fuerte esta última, esta expresión impacta si la reflexionamos con calma. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, esta es la primera cita para poder desarrollar nuestro tema. La pregunta con la que partimos es esta. Usted, yo, vivimos buscando la aprobación de quién. Usted vive buscando, anhelando, esperando la aprobación de quién. En el ambiente, vamos a decir así, en el ambiente cristiano, entre creyentes en Cristo, esta pudiera parecer una pregunta muy obvia, sobre todo por la rapidez con la que podríamos contestar a esta cuestión. Pues como que buscando la aprobación de quién. Si yo soy hijo de Dios, se sobreentiende que vivo buscando su aprobación, la aprobación de Cristo. Pero a fuerza de ser sinceros, y en un terreno más práctico, más del día a día, cotidiano, debemos ser sinceros y reconocer que en nuestras relaciones personales es prácticamente inevitable que nosotros, de alguna forma, en cierto nivel, busquemos la aprobación de quienes nos rodean, con quienes convivimos. Por ejemplo, un pequeñito de 5 o 4 años hace un dibujo y desde ahí podemos, o en detalles como esos, podemos ver ese matiz de la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene, entre tantas tendencias, esto, buscar la aprobación de los demás. Entonces el pequeñito se acerca a sus padres, a mamá o a papá, y le dice o le muestra su dibujo. Y el papá, la mamá, ¿verdad? Pues aplaude a ese dibujito, aunque, bueno, pues el niño se siente contento de haber sido aprobado en esa obra de arte que él ha realizado, pues conforme pasa el tiempo y los años, se da cuenta de que ese aplauso fue más por amor que porque realmente ahí había plasmada una obra de arte. Pero bueno, desde pequeños el niño manifiesta esto. Buscamos nosotros la aprobación de los demás. Ya en una etapa más avanzada, el adolescente, a lo mejor por conveniencia, también busca la aprobación de papá, de mamá, para tener ese permiso y poder salir a un convivio. En una etapa ya más adulta, más avanzada, en el trabajo, pues es inevitable que para buscar un ascenso, una mejor posición, el que nos puedan conceder tal vez un día más de descanso, hacemos un esfuerzo en nuestro trabajo buscando ese visto bueno del supervisor, del dueño, del jefe.
En la vida de la iglesia no es diferente. También en un ministerio del que usted y yo formamos parte, vamos a desear, y eso no es malo, que pues quienes encabezan ese ministerio, esa obra, cuenten, o mejor dicho, nos den la aprobación, que contemos nosotros con la aprobación de lo que se está planificando o de cómo se está llevando a cabo. Entonces, en sí realmente no viene siendo malo el que nosotros por naturaleza tengamos esa tendencia, el buscar la aprobación de los demás, sobre todo de la gente que nos importa. El problema es cuando esta necesidad, esta búsqueda, se convierte en una obsesión, cuando ya es algo que matiza cada una de nuestras actividades. Empezamos a tornarnos en personas emocionalmente inestables porque estamos dependiendo de si la gente sonrió o no con lo que hicimos o cómo lo hicimos. Esto es peligroso porque entonces va a influir en una manera constante en las decisiones que vamos a estar tomando a lo largo de nuestra vida. Ya no van a ser decisiones desarrolladas o dirigidas en cierto nivel por nuestra voluntad, por nuestro criterio, sino por el de la gente que nos está rodeando. Es algo delicado, preocupante, sobre todo si esto trasciende más y entonces estamos anteponiendo en esa obsesión la aprobación del cuñado, de la suegra, de los hijos, antes que la aprobación de Dios mismo. Vamos a buscar ahora, es una segunda cita, Proverbios 29-25. Por eso el título de este devocional, como usted lo puede ver en su pantalla, es el de la trampa, de buscar la aprobación de los demás. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Voy a parafrasearlo para tener el sentido con el cual se respalda a esta reflexión, a este devocional. El miedo a qué dirá el hombre, el temor del hombre, pondrá lazo. Es decir, una trampa. Es una trampa en la que podemos caer si nosotros vivimos con esa obsesión, con ese temor de que siempre y todos aplaudan lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Y tengamos, este es, digamos, el corazón de la reflexión, tengamos cuidado en esto, porque como lo acabamos de leer en Proverbios 29-25, es sutil. Esto es sutil. Esta trampa, pues una trampa pierde su efectividad cuando es evidente. Toma fuerza cuando pasa desapercibido. Nosotros podemos estar ignorando, no estamos percibiendo tal vez que hemos caído a lo mejor en una relación que desarrollamos en nuestra vida, sea en el trabajo, en la iglesia, en la familia. Estamos cayendo en una de estas relaciones en esa trampa. A lo mejor no estamos viviendo buscando la aprobación de todo el mundo, pero sí de una persona, de una entidad muy en particular. Entonces, eso es una situación que nosotros debemos considerar con cuidado, porque va a afectar nuestra vida de fe. El justo por la fe vivirá. Cuando nosotros estamos viviendo absortos de esa idea, ¿qué tanto le va a parecer lo que estoy diciendo, lo que voy a hacer? Entonces ya no vamos a estar caminando por fe, sino con la directriz que otra situación nos puede estar imponiendo. Nuestro crecimiento espiritual, por ende, también se verá en su momento afectado. Ahora, sin necesidad de acudir a la Biblia por cuestión de tiempo y la extensión de los pasajes que tendríamos que consultar, pero aquí nosotros queremos hacer mención de 3 ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Rubén, hablando de las 12 tribus de Israel, él en un principio no estaba de acuerdo con lo que todos los demás hermanos estaban planificando, estaban planeando en contra de José por la envidia que le tenían a este. Entonces Rubén quiso por ahí poner una situación más equilibrada con tal de conservarle la vida a su hermano, pero la presión de sus otros 10 hermanos finalmente generó irse con cierta inercia en contra de la vida de su hermano José. Entonces, en Rubén vemos cómo la presión, el temor a qué van a decir mis otros hermanos, capaz de que si yo abogo más por él, por José, me pasa lo mismo que a él.
entonces vayan a pensar que los estoy traicionando, que estoy ya del lado de José. Entonces mejor me voy acoplando a la corriente, voy adoptando la forma de este mundo. Aarón, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, sucumbió a la tentación, a la trampa de quedar bien con el pueblo. Total, es el pueblo de Dios, que de malo puede haber en complacer un deseo de este pueblo. Moisés además ya se tardó, no sabemos para dónde va esto, y entonces sucumbe a esa trampa, cae en esa tentación, y ahí tenemos el becerro de oro, como una franca acción idólatra en contra, obviamente, del corazón de nuestro Señor. ¿Y qué podríamos decir de Sansón? Otra persona que dijo, bueno, ¿y qué va a decir Dalila? Me estoy negando a darle el secreto de mi fuerza, de mi fortaleza física. Hizo un tanto, digamos, de trampa en algunas oportunidades, pero al final de cuentas cayó en la trampa. La trampa de Dalila fue más fuerte, más impactante, y entonces él dice, bueno, ya no voy a contar con su amor, con sus besos, con sus abrazos, entonces pues le voy a tener que decir que se trata de mi cabello, la longitud de mi cabello, que hace evidente que estoy apartado para Dios, es lo que me da la fortaleza. Entonces, ahí está, ahí tenemos al menos 3 ejemplos, pero podríamos extendernos y mencionar otros tantos, de lo que sucede, de una debacle espiritual, de un fracaso espiritual, cuando anteponemos la voluntad de Dios, el buscar agradarle a Él en una obediencia a su palabra, anteponemos a eso el buscar frecuentemente de qué manera puedo congraciarme con el mundo. Ahora, finalmente decíamos 3 citas, primera de Juan 2:17, y con eso vamos cerrando, pasamos a saludos y a una invitación que queremos hacerle. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, atención con esto, ¿no? Sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notemos lo que aquí el Señor nos está recomendando o nos está iluminando para entender una gran verdad. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto de estar buscando la aprobación de los demás antes que la de Dios? Entendiendo la verdad. Y la verdad es que el mundo pasa y por ende también sus deseos. ¿Qué es esto? Que lo que hoy a nosotros nos agobia porque queremos quedar bien con alguien, a lo mejor esa opinión que tiene la otra persona con la que queremos quedar bien va a cambiar. Los deseos de la gente son fluctuantes. Los compromisos de las personas llegan a fluctuar. Los propósitos, las metas llegan a cambiar por cuestiones de carácter, de circunstancias, por lo que sea. Pero fíjese, cómo no es que se trata esto de una trampa. Estamos buscando complacer a alguien que en su opinión de repente podemos encontrarnos con que ya cambió esta. Su opinión ya tomó otro giro. Y entonces va a ser un cuento prácticamente de nunca acabar. Hablando de acabar, vamos terminando con esto. Ni siquiera Dios tiene como propósito complacer a todo el mundo, quedar bien con todos. Es cierto, dice su palabra, que el Señor desea que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios no va a actuar en contra de su carácter, en contra de su perfección, en contra de su santidad. Y lo haría si estuviera buscando, bueno, los de Asia que quieren, y los de África que piden, y los europeos que están haciendo y buscando, ¿verdad?, quedar bien con el hombre. Pues no, Dios no va a establecerlo de esa forma. Entonces, siendo nosotros sus hijos, hijos de Dios, descansemos en esa situación, que aunque la lógica pudiera marcar otro rumbo, nosotros vamos a tener paz siguiendo ¿cuál rumbo? Pues el que nos marca la palabra de Dios. Concluimos con esto. La diferencia entre vivir con gozo, con paz, a estar amargados y frustrados, puede radicar en esto, en cambiar nuestra mirilla, el objetivo, a quién quiero complacer, y que de verdad sea siempre a Dios. Al final de cuentas, si esa es nuestra búsqueda, si ese es nuestro propósito, por ende vamos a estar también
si me permite la expresión, quedando bien, complaciendo también a la gente correcta en las circunstancias correctas. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo de avisos, que en sí es más una invitación que queremos hacerle. Señor, gracias por todo lo que nos muestras en tu palabra. En esta mañana, Señor, nos estás recordando o instruyendo en la gran necesidad que tenemos de retomar en nuestro corazón el propósito, desde que abrimos los ojos, de buscar agradarte, Señor, en la obediencia de tu palabra. Y sí, ¿por qué no establecerlo así? Tener gracia delante de los hombres, pero que esa no sea nuestra obsesión, que nuestro corazón sea absorto de ese anhelo, que siempre podamos dibujar una sonrisa en tu rostro con nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestro comportamiento en general. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver quiénes nos escribieron mandando un saludo. Mi hermano Alfredo, que el Señor también te bendiga a ti mucho. Mi hermana María Sara González, qué gusto saludarla nuevamente. Usted muy constante en el tiempo devocional. Irma Argüelles, bendecido día iglesia, manda un saludo a todos nosotros. También así nuestra hermana Esther Mendoza, gracias por sus deseos. Gracias a Dios, mi hermana. Y que el Señor siga alimentando a su pueblo, a su iglesia, con su bendita y poderosa palabra. A mi hermanita Leo Patiño, bueno, pues le mandamos saludos también a mi hermano Alejandro. Por lo que a mí respecta, gracias también por escribirnos. Gabriela Medi, es que se empieza a mover esto. Buenos días, pastor, por darnos... Exacto, gracias a Dios por darnos un día más de vida. Exactamente, estamos muy gozosos de que el Señor nos permite disfrutar de su creación en este día. Esther Barojas, saludos hermano. Le mandamos un abrazo a usted también con mucho respeto. Hanna Jajana, buenos días y bendecido día. Muchísimas gracias, hermanita. Pues ahí está. Parece que no dejamos a nadie sin mencionarle. Ya sabe, 9, 11, 13 horas son los servicios de domingo para la edificación del pueblo de Cristo, pero sobre todo para la exaltación del nombre de nuestro bendito Salvador. Le decía que una invitación, sí, que usted en esta semana que el Señor nos permite iniciar, destine un día, cada uno de estos días, para orar por un ministerio específico de la iglesia. Tal vez, esto es una sugerencia, a lo mejor usted desea, propone, establece, que el día lunes sea orar por el ministerio pastoral, por esos 5 siervos del Señor, esos 5 pastores que tiene nuestra iglesia, orar por cada uno de ellos. El martes a lo mejor ora por el ministerio infantil. ¿Qué tal que el miércoles ora por los jóvenes? Una empresa grande que conduce nuestro Señor a través de su siervo, nuestro pastor Edgar Cerez. El jueves, a lo mejor por las esposas de los pastores. Y ahora, cuando digo las esposas, me refiero a la esposa de cada uno de nuestros pastores. No se vaya a malentender. Y así, ¿no? El viernes orar por Proyecto 3.1. Y de esa forma seguir intercediendo por la vida espiritual de nuestra iglesia. Es lo mínimo que podemos hacer. El Señor nos bendice en gran medida a través de los diferentes ministerios que se desarrollan en la iglesia. ¿Por qué nosotros no corresponder de esa forma? Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, a nombre de mi familia también, un cariñoso abrazo. Estaremos viéndonos pronto, para ser exactos, en el momento en el que el Señor lo tiene programado. Que Dios les bendiga muy ricamente.